Bueno, muy buenos días. Continuando con nuestra capacitación, hoy día veremos todo lo que tiene que ver referente al tema de validación de formatos, específicamente los formatos que tienen nuestras celdas y validar lo que tiene que ver referente a esto. Iniciar primeramente, frente a ustedes tienen, digamos, un grupo de celdas, ¿cierto? En el fondo, la parte superior, cada una de las columnas A1, B1, C1, D1, E1 y F1 asociados, ¿cierto?, a un nombre específico donde vamos a validar este grupo de celdas para que vean que el ingreso de datos, muchos de los que trabajan planillas electrónicas hacen un ingreso de datos light, que se llama en los conceptos de Excel, que tiene que ver sin validaciones. Por ejemplo, sobre todo en las ciudades, por ejemplo, hay gente que ustedes, me imagino que el nombre algunas veces se complican en escribir algunos nombres, entonces la idea sería seleccionar este grupo de nombres. A su vez, por ejemplo, la gente que trabaja quizás con grupos, nombres de AFP, nombres de ISAPRE o nombres de bodega, ¿cierto? No tener que estarlo ingresando continuamente, sino que sería mejor seleccionar este grupo de datos, cosa que evitemos errores de transcripción o errores de digitación en los datos. Entonces vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con concepto a cuatro datos que vamos a ingresar. Por ejemplo, en ciudades lo ideal sería que seleccionáramos nuestras ciudades, no que las ingresáramos. Entonces, cuando nosotros hagamos una validación, cuando nosotros tenemos que hablar de texto, hablamos de listas. Las validaciones son de listas. Entonces, yo voy a generar una hoja nueva. Acá, ustedes en la partición generan una hoja nueva y le voy a cambiar el nombre y le voy a poner ciudades. ¿Ya? Al generar la opción de ciudades, voy a escribir, ¿cierto? Vamos a aumentar en la partecita de acá para que se... Voy a escribir 4 ciudades. Ya voy a escribir Talca, Antofagasta, Punta Arenas, las ciudades o los datos se escriben al azar, ¿eh? O sea, no es necesario escribirlo en forma ordenada porque eso lo hace la celda de Sporter. Y vamos a escribir Osorno. Osorno. Entonces, nosotros tenemos ingresados estos datos, bueno, echamos un poquito en nuestra columna, y lo que podemos hacer aquí es ordenarlo. ¿Ya? Eso es tan sencillo como botón, puede hacerlo de varias formas. Tomamos acá y nos vamos al botón contrario y acá nos dice ordenar, de la A a la Z o la Z a la A, de la A a la Z. Y nos ordena automáticamente nuestros valores. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a trabajar. Si de hecho las próximas clases van a tener sus planillas, se les van a juntar sus planillas, en estas primeras clases no se les van a adjuntar las planillas porque la idea es que las desarrollen ustedes. Por ejemplo, si ustedes ven aquí en la parte superior estamos trabajando con valores centrados, ¿cierto? Estamos trabajando con una segmentación, que es lo que se vio la primera clase en el tema de orientación, ¿ya? Después posteriormente vemos el copiado, el marcaje, que también lo vimos en la segunda clase, y ahora estamos en nuestra tercera clase que tiene que ver referente a formatos, números de validación. Entonces, ¿qué es lo que hay de hacer aquí? Yo sería de ingresar a las ciudades, seleccionar las ciudades, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, voy a marcar, yo tengo 4 ciudades, lo que vamos a hacer es que podamos elegir las ciudades. Esto no impide que se repita, no estamos haciendo la validación para que se repitan las ciudades. ¿Ya? Generalmente uno cuando hace este tipo de validaciones es con aquellos campos que se repiten continuamente y uno tiene que estarlos seleccionando. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ir a formato número. Voy a marcar mis 4, aquí voy a ingresar mis 4 ciudades, y ya no vamos a trabajar con el menú de inicio, sino que vamos a trabajar con el menú de datos. Todo esto lo vamos a trabajar con el menú de datos. Entonces nos vamos a ir a datos. Y en datos le vamos a decir que vamos a validar estos datos. Entonces en la parte superior, dependiendo de la versión de Excel, generalmente este icono de acá, que viene por un checklist y un signo de no checklist, ¿cierto? Nos dice validación de datos. ¿Ya? Vamos a pinchar validación de datos, ¿cierto? Y nos dice validación de datos. Perfecto. Entonces, fíjense que lo que les comentaba yo en la clase anterior, que lo ideal es que incluso lo llamaba una reflexión diciendo si efectivamente ustedes las planillas que decía apellido podía ingresar solamente apellido, o las que decía cierto algún dato solamente podía ingresar ese dato, y que no pudiera ingresar otro dato que no fuera realmente correspondiente a la celda, lo cual le podría provocar un error. Bueno, aquí se fija que todas las planillas vienen, todas las planillas, cuando usted quiere abrir una planilla de Excel, un libro de Excel, una hoja de Excel,
viene para que usted ingrese cualquier valor en la celda. Mire, si usted aquí decía ciudades, yo voy a cancelar, y yo aquí ingreso X, Y, Z o 1, 2, 3, 4, me va a aceptar todos los valores, porque viene preparada para cualquier valor. Entonces vamos a suprimir esto y le dijimos nosotros que íbamos a marcar estas 4 celdas y nos íbamos a ir a la opción de datos, validación de datos. Entonces la validación de datos, solamente textos cuando usted quiere seleccionar textos. ¿Ah? En vez de permitir cualquier valor, usted le dice, no, yo voy a trabajar solamente con una lista. ¿Ya? Para el caso de nosotros, nuestra lista son las ciudades que las tenemos en la hoja ciudades. Perfectamente usted podría tener la lista dentro de la misma hoja, pero generalmente se trabaja en otra hoja. ¿Cuál es el origen de nuestra lista? Usted pincha acá y se va a seleccionar ciudades, y acá selecciona las ciudades. ¿Ven? Lo tiene marcado, y ahora solamente tenemos que poner los mensajes de entrada y los mensajes de error. ¿Cuál va a ser el mensaje de entrada? ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a hacer? Al poner el mensaje de entrada, usted automáticamente va a suceder y va a ir a ciudades. Ya, voy a hacer el procedimiento nuevo, voy a cancelar, marco, validación de datos, configuración, lista. ¿Dónde está mi lista? El origen, voy a buscar origen a ciudades, marco mis ciudades. Al momento de pasar a poner el mensaje, me voy a ir a mi planilla original, que es formato y número. Pongo el mensaje entrada, y en el mensaje entrada, ¿qué es lo que pone uno generalmente? Lo que va a hacer. Entonces aquí usted generalmente, si está ingresando ciudades, pone ingreso de ciudades, ¿cierto? Pero el ingreso de ciudades va a ser ¿qué? Solo de lista. Solo de lista. Entonces, ahí tiene el mensaje entrada, que es el mensaje cuando pasa el mouse por sobre las ciudades. Ahora el mensaje de error, usted pincha el mensaje de error y le va a generar unos estilos. Aquí le genera 3 iconos. Voy a mostrar el alto, que significa que el valor tiene que ser sí o sí. Después tenemos uno de advertencia que le cambia el icono, que generalmente va a decir, ¿sabes? Está haciendo este proceso, deseas continuar. Por ejemplo, si yo ingresara a una ciudad errónea, me va a decir, estás ingresando a una ciudad errónea, deseas continuar, y yo le pongo que sí, va a pasar la ciudad. Y lo mismo va a ser en información. Generalmente, ¿cuál es la que se utiliza? El alto. Después, posteriormente, digamos, cuando sea la semana de consulta, si tiene alguna duda referente a esto, me hacen las consultas. Entonces, ¿cuál va a ser el alto? Que en el fondo el error, porque yo generalmente aquí pongo unos signos y pongo error de ciudad, ¿cierto? Si gusta usted le pone otra observación, error de ciudad, no corresponde a la lista, o fuera de lista le pone. Que en el fondo le estamos diciendo que la ciudad no corresponde. Entonces, vemos la configuración que es de lista, que está acá en nuestras ciudades, vemos nuestro mensaje de entrada, qué es lo que se va a hacer, dice ingreso ciudades solo lista, que es lo que voy a pasar ahí, y en el caso de que me equivoque, un error de ciudad fuera de lista. Entonces acepto. ¿Qué tengo yo en este proceso? Automáticamente me generó una flechita hacia abajo, que algunos ya más avanzados saben que es un filtro o algo tiene que ver con filtro, pero no es un filtro. Y yo pincho, ¿cierto? Y voy a tener mis ciudades. Entonces yo puedo ingresar a Antofagasta, ¿ve? Y Osorno, y aparece el mensaje de entrada, ¿ve? Ingreso ciudades solo lista. Pero por ejemplo, omito esto, ingreso ciudades solo lista, y voy a poner, por ejemplo, a ver, Atacama. Y presiono un enter y me va a dar el error. Error de ciudad fuera de lista, no pertenece. Entonces cancelo y tengo que seguir ingresando a las otras ciudades. Punta Arenas y voy a ingresar Talca. Perfecto. Entonces ahí tengo una validación de lista, puedo enganchar obviamente mi columna. Entonces, eso me dice que acá voy a ingresar obviamente lo que tiene que ver con lista. Vamos a nuestra celda B. Esta celda B1. En nuestra celda B1 dice que ingresemos valores numéricos. Entonces, lo primero que tenemos que dar son valores numéricos. Entonces, para eso, si yo me ingreso valores numéricos y escribo pura H, va a pasar la H. Entonces ya estamos mal, porque necesitamos que sean valores numéricos en determinados rangos. Y vamos a agregar un mensaje. Valores numéricos, y voy a insertar una nota. Vamos todos a insertar una nota. Un nuevo comentario, entonces voy a poner, perdón, vamos a insertar una nota. Y vamos a poner valores menores, por ejemplo, a 1000. Por decir una cosa. Valores menores a 1000. Entonces, ahí está mi nota y tengo. Entonces, cada vez que pincho dice valores menores a 1000. Como son números, no estoy hablando de
pesos. Para acá tengo los valores de moneda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de validar, porque lo que vamos a validar es que los valores sean menores a 1000. Pero lo que tenemos que darle un valor peso a este grupo de celda, tenemos que darle un valor de número. Entonces, vamos a pinchar acá y hay varias formas, así como cuando trabajamos la orientación de trabajar los valores, específicamente tenemos un grupo que también lo podemos trabajar de varias opciones. Primero es que yo marque la celda y presione el botón contrario y nos vamos a formato de celda y acá, obviamente, ¿se acuerda que estábamos trabajando con borde y eso anteriormente? Bueno, acá tenemos número y aquí tenemos que trabajar con número. Y número aquí nos da ciertas características. También lo podemos ver en nuestra parte, cuando tenemos marcado acá, como estamos trabajando en datos validación, tendríamos que volver a inicio. Por eso prefiero trabajarlo. Y acá tienen los formatos de número, ¿ve? Pero como siempre vamos a estar trabajando con la opción de validación en este rango, me voy a quedar acá, ¿cierto? Porque siempre vamos a estar trabajando con ese menú y vamos a trabajar con el botón contrario. Cuando estemos trabajando dentro del menú de inicio, vamos a trabajar con la otra opción. Entonces le vamos a ir un número, como es menores que 1000, no necesito usar separador de miles y vamos a trabajar sin decimales, número, sin decimales, ¿cierto? Y los números en color rojo porque generalmente es bueno dejarlo como un estándar cuando uno trabaja con fórmulas, porque cuando tenemos que sacar alguna fórmula y ponemos que los números negativos en color rojo, si nos llega a salir un color negativo, nos va a aparecer en color rojo. Entonces, dentro de un contexto de números donde tenemos muchos números de color negro, nos va a llamar la atención el color rojo. Entonces, acostúmbrense a ir trabajando siempre los números negativos en color rojo. Entonces, ahí tenemos ya la característica. Aceptamos. Y ahora vamos a ir a validación. Ya, vamos a validar los datos y nos está diciendo, ¿cierto?, que son menores a 1000. Entonces, nuestra configuración le vamos a poner, en vez de cualquier valor, le ponemos un número entero, porque dijimos que era sin decimal. Entre. Si ustedes se fijaron, acá pusimos menores a 1000, entonces, si yo le pongo menores a 1000, el menos 1 es negativo. Y es menor a 1000 si es correcto. Entonces le vamos a dar una barrera. Y le vamos a decir que en vez de que, porque le podrían poner menor que, y le podríamos poner 1000. Pero al darle 1000 lo va a aceptar los números negativos y yo no quiero que me acepte números negativos. Entonces, vamos a poner número entero y le vamos a poner una barrera. Y vamos a poner entre que el mínimo sea un 0 y el máximo, si dice menor a 1000, es 999. ¿Correcto? Entonces ponemos el mensaje de entrada y ponemos ingreso de números y acá abajo le ponemos menores a 1000. Vamos a poner el acento. Como esto es texto, lo que estoy escribiendo, yo puedo escribirlo como sea. Aquí está de más el signo peso porque estamos escribiendo menores a 1000. Y el mensaje de error va a ser, obviamente lo dejamos en alto, sin considerar estas otras dos de acá abajo, sino que en alto, que es lo válido. Y vuelvo a poner mi signo, ¿cierto? Y ponemos error de números, ¿cierto? Con el respectivo acento. Valor fuera de rango. Perfecto. Entonces ahí tenemos la opción de aceptar. Repasamos la configura número entre 0 y 999, mensaje de entrada, ingreso de números menores a 1000 y el mensaje de error de número, valor fuera de rango. Aceptamos. Veamos el mensaje que teníamos, menores a 1000. Entonces, si yo quiero escribir 2000, me va a decir valor fuera de rango. Si quiero escribir menos 3, me va a decir valor fuera de rango. O sea, ¿cuáles puedo ingresar? Entre, si yo ingreso 100, perfecto. Ingreso 450, perfecto. Ingreso 999, también es válido. Ingreso 0, también es válido. ¿Estamos? Obviamente yo lo que hice aquí, acá aparte le vamos a dar el inicio, le vamos a dar que todos estos valores, ¿cierto?, estén centrados. Los vamos a centrar para que nos trabaje en el formato centrado. ¿Ya? Ahora vamos a trabajar los mismos valores pero con decimales, pero también le vamos a dar una nota. Vamos a ingresar aquí una nota, nueva nota, y le vamos a poner valores entre 100 y 300. ¿Ya? Entre 100 y 300. Pero dice que son con decimales, entonces formato, botón contrario, el formato de celda que vamos a dar va a ser igual que el número anterior, pero vamos a decirle que en vez de que tenga 0 decimales, tenga 2 decimales.
Ya, como dice entre 100 y 300 no necesitamos el separador de miles, pero nos vamos a dar que los números negativos sean rojos. Y además nos genera, si yo aquí por ejemplo le agregara un decimal, le genera el ejemplo como aunque los decimales abajo. Entonces ponemos 2 decimales. Aceptamos. Y los valores son entre 100 y 300. Entonces generamos el formato y ahora tenemos que dar la validación. Ve, cuando yo me salgo del menú de inicio, tengo que ir al menú de datos y aquí hay una opción de validación de datos. Entonces, vamos a nuestra configuración. Va a ser número entero, no, es con decimal. ¿Y cuál va a ser? Entre valor mínimo 100 y el máximo 200. No tiene para qué ponerle el coma 00. Y ojo que acá se ponen los valores como vienen, como los números vienen. Nosotros durante los procesos de matemáticas vamos adornando los números con signo pesos, con separación de miles, con decimales. ¿Ya? Acá no. Ponemos el mensaje de entrada, ¿cierto? Ingreso de números y abajo le ponemos entre 100 y 200. El mensaje de error, ¿cierto? Ponemos el mensaje de error, siempre en alto, ¿cierto? Error de números. Valores fuera de rango, valor fuera de rango, pues. Después los mensajes se va acostumbrando usted porque va a ser, depende de lo que vaya haciendo. O valor no corresponde. Entonces, repasamos, tenemos la configuración entre 100 y 200, entre 100 y 300, entre 100 y 300, me parece que era. Corremos aquí, me parece que era 100 y 300. Mensaje de entrada, 100 y 300, parece que era el mensaje de error y aceptamos. Vamos a ver qué decía nuestro mensaje. Efectivamente, decía entre 100 y 300. Si usted quiere modificar el mensaje, basta con que se vaya acá, validación de datos, y aquí en configuración le va a dar la opción. Pero para eso tiene que tener seleccionado lo mismo que tenía marcado, donde iba a ingresar los datos para hacer la modificación. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, ingreso aquí 600, ¿ya? Ahora, lo que les tengo que comentar es que cuando usted le pone dos decimales, no significa, por ejemplo, si yo pongo 133, me va a tomar el coma 00. Pero si yo quiero ingresar, por ejemplo, 170,12, no voy a ingresar 170,12, tengo que ingresar el coma 12. Entonces yo pongo 170,12. Y ahí me lo va a tomar. Si no tuviera con decimales, se lo va a aproximar y automáticamente se lo va a dejar neutro en 170. Entonces vamos a ingresar el otro 200,57 y el último lo vamos a ingresar 188,01. Y ahí acepto todos los valores en decimales. Perfecto. Ahora vamos a ingresar los valores de moneda. ¿Ya? Les recuerdo que si ustedes están acostumbrados a trabajar con estos formatos, ¿cierto? Estos formatos igual ustedes los pueden trabajar cuando yo digo acá botón contrario, el formato de celda. Yo por un tema de trabajo más óptimo, como estoy trabajando con datos, validación de datos, lo estoy haciendo acá. De lo contrario, usted tendría que ir a inicio y acá tiene todos los formatos, ¿ah? Que es exactamente lo mismo. Entonces, como yo estoy trabajando en datos, validación de datos, cuando estoy validando mis datos me gusta trabajarlo con el botón contrario, pero usted lo puede hacer de igual forma con el proceso, digamos, de trabajar con el menú de inicio. Los valores de moneda. Entonces, vamos a ingresar aquí, botón contrario, vamos a poner un comentario nuevamente. Vamos a poner una nota dependiendo de lo que tenga usted, ¿cierto? Y ponemos acá valores. A ver. Valores menores. Vamos a poner un signo peso, ¿cierto? Vamos a poner 3 millones de pesos. Valor a 3 millones de pesos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ingresar acá. ¿Ya? Y obviamente no podemos ingresar valores negativos, entonces tenemos que darle el formato a la celda. Marcamos, botón contrario, y el formato de la celda que le vamos a hacer ahora es moneda.
Ahora, lo importante es saber aquí cuántos decimales tiene nuestra moneda. Bueno, para el caso del peso chileno no tiene moneda, no tiene decimales, ¿cierto? Si trabajáramos en dólares o en euros, sí. Entonces, decimales le ponemos 0. Ahora, aquí es importante determinar que muchos se complican en poner el signo español. Yo le puedo poner cualquier símbolo español, porque lo que ando buscando el símbolo es el peso. Entonces, si yo le pongo español del Salvador, no significa que mi moneda va a ser español salvadoreña, o si alguien viene y selecciona el peso mexicano, a decir, no, es que el peso mexicano lo tengo que multiplicar por tanto para que sea chileno. No, eso es un formato que se hace en la hoja de Excel, pero aquí fíjense lo que está diciendo, que solamente el símbolo, entonces el símbolo, independiente del país que va a aparecer, es signo peso. Es más, por ejemplo, yo voy a seleccionar español Ecuador y no va a tener ninguna relevancia en mi dato, ¿ya? Para efecto, o sea, lo ideal sería que yo, porque uno es patriota, español chileno, pero si yo pongo español ecuatoriano, lo voy a hacer para que ustedes se den cuenta que no tiene ninguna relevancia, porque lo que aparece es el signo. Números negativos en color rojo. Ya, perfecto. Entonces tenemos moneda, español Ecuador le puse, y los números en color rojo. Acepto, y ahora me voy a validación de datos. Entonces, vamos a validar datos. Voy a poner número entero, obviamente, y el mínimo que voy a poner va a ser 0 para no tener problema. Y el máximo no puede ser 3 millones porque tiene que ser menor a 3 millones. Entonces voy a poner 2.999.999. Ya, 2.999.999. Pero no puse ningún formato. ¿Ya? Porque aquí no se pone en formato, el formato lo hace solo el valor de moneda. Después me voy a mi mensaje de entrada y aquí voy a poner ingreso de valores, y acá, como es texto, puedo escribir lo que yo quiera, por ejemplo, entre 0 pesos, 0 y ¿eh? Ingreso de valor entre 0 pesos y eso. Los 2.999.999. Y el mensaje de error en alto, ¿cierto? Y error de valor monetario, por ejemplo. Fuera de rango. ¿Ok? Repasamos la configuración entre 0 y 2.099.000, el mensaje de entrada, que es el mensaje que pasamos por el mouse, y el mensaje de error. Acepto. Efectivamente ya pasó, entonces yo ingreso 1.500.000, 1500123, y me arroja el 1.500.000 automático. Si pongo 4 millones, me dice que el valor fue de rango. Entonces podemos perfectamente ingresar la opción, digamos, de trabajo. Vamos a ingresar 789.000, vamos a ingresar 1.200.000 y vamos a ingresar 900.000. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el valor de moneda y el valor de peso? Miren, yo solamente voy a cambiar el formato para que ustedes se den cuenta. La validación ya está hecha, entonces el formato lo puedo cambiar. Miren, si yo me voy acá a formato de celda, y yo a esto, fíjense que el valor del signo peso queda al ladito del número. Si yo pongo el formato contabilidad, de partida no me deja trabajar con los valores negativos. Fíjense en moneda. Moneda me deja trabajar con valores negativos, y el de contabilidad no. Voy a poner a aceptar y automáticamente el signo peso lo genera todo al lado izquierdo. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia entre el formato contabilidad y el formato de peso. Voy a deshacer. ¿Cómo deshago? Con la opción de arriba que lo vimos en las clases anteriores. Deshago, ¿cierto? Y ahí me queda el formato moneda, para que ustedes se den cuenta la diferencia entre formato contabilidad y formato moneda. Le pusimos valor monetario. Si ustedes se fijan, me voy aquí, formato de celda, y en moneda le pusimos Ecuador, pero no significa nada, porque lo que nos estamos nosotros peleando es el signo, que aparezca el valor monetario. Es lo mismo que cuando trabajemos en dólares. Ahora vamos a trabajar con formato de fechas. Por ejemplo, usted puede validar la fecha para que sea entre tal y determinada fecha, para que no ingresen una fecha que no corresponde. Entonces, para eso, vamos a ingresar, vamos a agregar una nota para que sepamos de qué estamos hablando. Entonces vamos a decir fechas entre el 21 del 07 del 20
y vamos a asumir que es de este año. Vamos a ingresar entre el 25, entre el 29 del 12 del 20. O sea, esas son las fechas que nos podría aceptar el sistema. ¿Ya? Entonces, a esto le vamos a dar formato fecha. Botón contrario, formato de celda, ¿cierto? Y le vamos a decir la fecha y vamos a trabajar con cualquiera de estas que son estándar, ¿cierto? Que se trabaja con el día, mes y año de 2. Y le ponemos a aceptar. Después va a depender del formato que usted quiera trabajar, hay otra opción. Aceptar. Ya tenemos que ir a la validación. Entonces, recordar que se tiene que ingresar entre el 21 del 7 y el 29 del 12. Ya, entonces marcamos nuestro rango y nos vamos a validación de datos. Y en validación de datos, ¿cierto? Nos vamos a configuración y ahora ¿qué vamos a dar? No es ni número, ni decimal, ni lista, es fecha. Y aquí le damos la fecha inicial. Entonces usted le escribe la fecha inicial 21 del 02 del 20 y su fecha final es 29 del 12 del 20. No estoy seguro si era esa. Vamos a corroborarlo. Sí, es esa. Entonces, vamos de nuevo a validación de datos y ahí tenemos nuestra validación. La configuración entre el 21 del 7 del 07 del 2020 y el 29 del 12 del 2020. Y el mensaje, ¿cierto? Ponemos ingreso de fechas y aquí le pone entre el 21 del 07 del 20 y 29 del 12 del 20. Ojo que este mensaje, los mensajes de entrada siempre le dicen a uno lo que tiene que hacer, pero igual uno pone el mensaje de error por si se equivocan, porque muchas veces no tenemos tendencia a leer. Y el mensaje de error sería, ¿cierto? Error de fecha, ¿cierto? O error de fechas. Y le puede poner fechas fuera de rango, ¿no? Fuera de rango. Perfecto. Entonces ahí tendríamos validada, tendríamos validadas nuestras fechas. ¿Aceptamos? Si alguien quiere escribir, ahí nos dice lo que es fecha. Y por ejemplo, no quiero 31 del 12 del 20 o del 2020. Usted puede escribirlo perfectamente 2020, pero se lo va a acotar a 2. ¿Ve? Dice fecha fuera de rango. Voy a escribir entonces. 21 del 02 del 2020. Si yo escribo así, también me va a dar un error porque estamos escribiendo 21-02-2020. Ahí no tengo problema porque el 2020 me lo va a acercar a los últimos 2 dígitos y me dice, ¿ve? 21 del 2, no volvemos a equivocar. Entonces vamos a 21 del 07 del 2020 y ahí me toma los últimos 2 números. Perfecto, entonces ponemos 18 del 09 del 2020, perfecto. Ponemos otra fecha, 24 del 12 del 2020, me lo aproxima a 2, no hay problema tampoco. Y ya verificamos que nos equivocamos en las fechas que no podíamos tener. Y vamos a poner otra fecha que puede ser el 20 del 11 del 2020. Entonces ahí tenemos validada la fecha. Y cuando yo quiero poner, por ejemplo, quiero escribir una letra aquí, miren, ¿se dan cuenta? Están todas las celdas validadas. Si yo acá en los números, valor de moneda, quiero poner una E, miren, claro, la acepta la celda, pero al momento de presionar le dice que está equivocado y puede reintentarnos a poner, ponemos cancelar y sale. O sea, tenemos todos nuestros valores validados. Y finalmente vamos a trabajar nuestra fórmula en dólares. Entonces para esto vamos a ingresar dólares. Entonces vamos a ingresar un comentario, una nota, y vamos a decir ingreso de dólares mayores. Mire, aquí no voy a poner restricción, ¿eh? Ya, vamos, mayores a $100. ¿Ya? Entonces, no voy a poner tope. ¿Ya? Vamos a suponer que podemos ingresar cualquier opción de dólares o ponemos tope. ¿Ya? No pongamos mayores a $100. Es decir, no tenemos tope. O sea, no tenemos que poner un rango, no tenemos que poner una opción. Entonces, ahí tenemos nuestro mensaje y marcamos el formato.
botón contrario, el formato de celda, ¿cierto? Y este formato de celda obviamente va a ser moneda, pero voy a trabajar con la opción de dólares. Y si usted se pone a buscar dólares, aquí están los euros. Fíjese que euro puede poner cualquier euro porque la E es de euro, da lo mismo donde sea, porque andamos buscando el símbolo. Entonces, va a depender de su equipo. En este caso, yo en el mío tengo el US, que es, denme un segundito, no siempre se demora en recorrer aquí, R. Aquí tengo US de Zimbabue. Me da lo mismo porque el valor en dólares. Obviamente, si estoy con dólares, tienen que ser en decimales, sí, porque los valores en dólares son con decimales, ¿cierto? Y trabajo los números negativos en color rojo. Perfecto, aceptamos. Y ahora tengo que ir a dar mi validación. Dato, ¿cierto? Validación de datos. Y en validación de datos yo le voy a decir que vamos a trabajar, ¿cierto? La configuración, que va a ser en decimal, obviamente. Entre no, me dice que solamente mayor que $100, pero estoy considerando los 100, no, mayor que $100. Entonces los $100 no incluyen. Entonces, el mínimo tendría que ser 100 mayor que 100, $101. ¿Ya? El mensaje de entrada va a ser ingresos de dólares. Aquí ponemos mayores. Y aquí ponemos el US, signo peso 100. ¿Cierto? Mayor a $100. Mensaje de error. El típico signo. Error de dólares. O error valor en dólares. ¿Cierto? Valor fuera de rango. Ya. Entonces tenemos el valor fuera de rango y tenemos nuestra configuración. Mayor que 101 porque le dijimos que era 100. ¿Cierto? Entonces, mayores a 100, perfecto, y la configuración es mínimo 101, perfecto, porque el mensaje dice que tenemos que ingresar mayor a 100, o sea, el 101, y la configuración nos está diciendo que el mínimo que tenemos que ingresar es 101, aceptamos. ¿Y qué nos dice el mensaje? Que son mayores a 100, entonces el 100 no lo puedo ingresar. Entonces, y como tengo decimales, puedo escribir 1.567,12 dólares, perfecto. Y si escribo 60 dólares, me da un error, perfecto. Entonces, puedo escribir los valores de dólares que estimo. Mire, yo voy a escribir 200, mire, me va a dar un error, tengo que escribir los $2.000, me los va a tomar automático, ¿ven? 800 y vamos a escribir 34,34. ¿Ya? Y ahí tenemos nuestros valores en dólares. Entonces, tenemos todas nuestras celdas validadas y trabajadas en base a los formatos. Es decir, eso es importante cuando nosotros trabajamos en una planilla, es validar nuestros datos. Ya trabajamos con lista, con números, números decimales, trabajamos con monedas, ¿cierto? Que igual son números, pero nos va dando el formato de la celda, trabajamos con fechas y trabajamos con dólares. Es decir, hemos trabajado con todas las versiones posibles, digamos, de rango en el formato de celda, el cual se puede trabajar. Con los dos menús que hemos trabajado es con el botón contrario, formato de celda, seleccionando cualquiera de las opciones que nos requiera la celda, pero principalmente con el menú de datos, validación de datos, donde aquí nosotros damos los datos a validar. ¿Ya? Recordar que es más cómodo cuando estamos validando nuestros datos trabajar con el botón contrario. Ahora, si alguien efectivamente lo quiere hacer y lo quiere seguir trabajando, ¿cierto? Cuando trabaja la validación, basta con que esté en su menú de inicio y las opciones de validación de datos, digamos, quedan en los datos, pero acá tiene lo que es configuración. ¿Ya? Efectivamente. Buenos estimados, hemos terminado otro curso más, ¿cierto? Específicamente que lo que es validación de datos, esta pequeña trabajo que tiene que ver con validación de datos. Ya trabajamos orientación, vemos el formato de la celda y ya vamos escalando un poquito más de peldaño y ya trabajamos con nuestros datos validados. Espero que le haya servido, ¿cierto? Y efectivamente espero que hayan trabajado, y aquellos que no, ¿cierto? Van a existir instancias que podamos trabajar. Y espero que de aquí para adelante empiecen a validar sus datos.